Buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Ay, disculpen por la tardanza, pero es que si ustedes estaban desesperados, yo estaba mucho más. Estábamos teniendo problemas con la, pues, con lo técnico, con la computadora y con la cámara. Y bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Así sucede cuando estamos en vivo, y no hay modo de hacernos de otro modo, de hacerle de otro modo, ¿no? Ese es el plan que Dios tiene. Yo confío en Dios. Vamos a tener un estudio de la fe, entonces vamos a amarrarnos de esta fe, vamos a probar nuestra fe esta noche. Entonces el capítulo 6 de Josué es la tarea de esta noche. Para comenzar, voy a decirles un versículo. No, ¿saben qué? Me voy al resumen así rapidito de lo que fue el capítulo 5 y luego empezamos el capítulo 6. El resumen del capítulo 5, déjenme lo pongo aquí, fue así. Si se acuerdan ustedes, así puse. En Canaán tenían miedo. Es cuando estaban ya yendo hacia Canaán, todavía no estaban llegando, pero Dios los estaba preparándolos, ya había abierto el río, ya habían hecho los monumentos. Entonces ya en Canaán, ya dentro de la tierra de Canaán, estaban establecidos en un lugar que se llamaba Gilgal, y ahí nos dice la Biblia, comenzando el capítulo 5, que todo Canaán estaba temblando. Tenían mucho miedo, ya había llegado los rumores que Israel venía y que Dios lo traía. Dios en ese momento los hizo hacerse la circuncisión. Duraron 10 días esperando que se sanaran y enseguida también practicaron la Pascua, recordando lo que Dios había hecho cuando salieron de Egipto. Y Dios también detuvo el maná y empezaron a comer de lo que era la tierra. Del producto de la tierra, y esto anunciaba que iban a depender de la palabra de Dios. También al final del capítulo 5 vimos cómo Josué se encuentra con este personaje que es el capitán, él dice el príncipe del ejército de Jehová, y sabemos que es una cristofanía y que de ahí para adelante él es el que va a dirigir, es el que va a hacer la estrategia para ir y tomar la tierra prometida. Ese fue el capítulo 5. El capítulo 6, donde estamos hoy. La introducción al capítulo es: Jericó es el pueblo más fortificado y Josué e Israel no pelearán. Dios les dará la victoria. Sí, es muy interesante cómo es que vamos a descubrir esta noche, sí, que todo el pueblo de Israel están listos, están preparados, digamos, ya tienen la circuncisión hecha, han hecho todo lo que Dios les ha dicho y están, digamos, deben estar preparados para una batalla campal, para ir y tomar Jericó, una de las ciudades más fortificadas de todo Canaán. Ahora voy a explicar un poquito más de eso, pero lo curioso en el capítulo es de que no llegaron a pelear. ¿Sí? Dios peleó su batalla, Dios realmente les entregó Canaán, les entregó Jericó, y esto anuncia una paz grande para ellos, y ojalá y que nosotros lo entendamos, sí, porque Jericó era la ciudad más fortificada, era la más preparada, tenían esta muralla anchísima, como de 6 metros las paredes, ¿sí? Y ahí colgaban por dentro casas de personas, ¿sí? Entonces era como imposible de entrar. Más aparte, estaba sentada en un monte, entonces toda la gente que se aproximara tenía que escalar digamos, si no entrabas por la puerta principal, era imposible de entrar escalando porque los guardias o el ejército de dentro pues te mataría fácilmente, ¿sí? Entonces era bien difícil de tomar Jericó. Aún los israelitas van confiados, tienen fe y Dios gana la batalla. Dios realmente entrega el pueblo, ellos no tienen que pelear, ¿sí? Y de eso estamos hablando cuando hablamos de confiar en Dios, hablando de fe. Dios les dio la victoria. El título de nuestro estudio de hoy es este: en la fe está la victoria. Sí, así de sencillo. Tenemos que tener fe. No es una fe vaga, una fe, somos una comunidad de fe. Sí, y cuando hablas de fe, tienes que estar bien seguro que estás confiando en Dios. ¿Sí? Tu fe nomás habla de confiar en Dios. Fe en otra cosa no sirve para nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener confianza completa en Dios, especialmente, fíjate muy bien, especialmente en lo que Él dice, en lo que Él dijo, en lo que Él prometió. Porque
ahí hay una clase de confusión. No quiero entretener tanto en esto, pero quisiera que entendiéramos perfectamente bien esto. Nosotros pensamos que de repente nosotros podemos decir algo, ¿sí? Decir, yo quiero una paleta Tootsie Pop con chicle adentro, ¿verdad? Y voy a tener tanta fe que Dios me la va a tener que dar, ¿sí? Tenemos que enfocarnos, ¿sí?, en que ese es algo que yo inventé y yo no soy Dios y Dios no es mi criado. Sí, yo voy a tener fe en que Dios dijo que Él regresa. Él dijo, vengo en breve. También dijo que va a venir y va a levantar a su iglesia. Sí, un día va a suceder el rapto, ojalá y que lo más pronto posible suceda. Sí, pero en esas cosas es en donde nosotros tenemos fe. Si Él dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, voy a estar contigo cada día hasta el fin del mundo. Sí, esas cosas es en donde nuestra fe tiene que estar firme, confiando en Dios, esperando en Él. Si Él dice que nosotros en Él no vamos a confrontar a Dios en el juicio, esa es nuestra fe. Si quieres experimentar, si quieres ser una persona de fe, cree lo que Dios dijo. Espera en Él como si ya fuera hecho, como si ya fuera un hecho. El mapa del estudio, de versículo 1 al 5, Jericó aterrado. Si todos dentro de esa ciudad fortificada estaban súper aterrados, estaban con tanto miedo, temblando porque Jehová, sí, porque Dios trae al pueblo a tomar la ciudad. Ellos no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, están a punto de ser atacados por Dios y por el pueblo que trae, exactamente por Dios. Sí, y ellos están sudando frío, están temblando dentro de la ciudad. Yo puse acá, Jericó está aterrado. Dios dice que los entregará. Dios le dice a Josué, te los entregué en tu mano. Sí, tiempo pasado. Así, esta es la fe que estamos hablando. Versículos del 6 al 7, obedecen, todo el pueblo, Josué y todo el pueblo obedecen el plan extraño de Dios. Vamos a ver de qué estamos hablando. De versículo 8 al 14, después de 7 días, 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 vueltas, entonces toman la ciudad. Vamos a ver de qué se trata. De versículo 15 al 16, el grito que Dios ordenó, ¿sí?, al final de los 7 días, 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 vueltas, un grito, y luego la promesa de Dios, el milagro de Dios, la manifestación de Dios, al grito que Él ordenó que sucediera. Versículos 17 al 21, todo será destruido, todo anatema, y esto era todo, ellos no podían agarrar nada de lo que era la ciudad, porque la ciudad estaba podrida en ídolos. Sí, y Dios quería destruir todo y ofrecérselo a Él mismo en holocausto. Todo era para destrucción, nada era para ellos, para tomarlo, porque todo estaba infectado. Versículos 22 a 25, vamos a ver el rescate de Rahab, como Dios le había prometido, y su familia, y el resto de las personas murieron. Del versículos 26 a 27, Josué, un hombre de fe, esforzado y valiente. Dios está con él a donde vaya. Así termina el capítulo y me gusta mucho el fin del capítulo, porque al final de cuentas Dios quiere honorar a Josué como el líder que hasta aquí ha sido esforzado y ha sido valiente. Está comenzando la conquista de la tierra prometida y hasta el momento es fiel a la palabra de Dios. Es un hombre de fe, es un hombre firme que está listo para guiar al pueblo en el poder de Dios. Dice allí que Dios está con él, como le había prometido. Lo único que tiene que hacer Josué es mantenerse firme en la palabra. Y Dios le dijo, voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y así es. Ahora, esa promesa es igual para nosotros. Si se fija, si nosotros nos mantenemos en la palabra, entonces Dios va a estar con nosotros. No hay duda, no hay duda. Ese es el plan. Así comenzamos. Dios maravilloso, dirígenos, Padre Santísimo. Dirige este estudio. Gobiérnanos nuestros pensamientos, dirige nuestra razón, ayúdanos para que nos caiga el 20. Señor, ayúdanos para que después de este estudio nos encontremos con una fe creciente, Señor. Ayúdanos para entender cómo podemos aplicar este capítulo 6 de Josué a nuestras vidas el día de hoy. Yo confío en ti, Señor. Dirígenos, habla tú, expone esta palabra, expone este mensaje de tu palabra y ayúdanos para que seamos edificados en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Así vamos a comenzar, capítulo 6.
Les voy a leer del versículo 1 al 5. Si gustan acompañarme, está bien. Leyendo del capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice así, en el nombre de Jesús. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Obviamente esto es que nadie entraba, nadie salía porque estaban aterrados, porque el pueblo de Israel, dirigido por el capitán Josué, dirigido por el príncipe del ejército de Jehová, estaba llegando al punto, estaba a las puertas de la ciudad de Jericó. Todo el mundo adentro, no entraba, no salía porque estaban temblando y estaban con las armas en las manos. Obviamente estaban también listos para luchar y defenderse, ¿no? Era una clase de... Dice, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. He entregado, eso es tiempo pasado. Versículo 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Sí, esta es la instrucción de guerra. Esta es la estrategia que el capitán del ejército, el príncipe del ejército de Jehová, le dice a Josué, así van a hacer. Esto es lo que van a hacer. Primeramente va a entrar, ahorita vamos a repetirlo, pero se los digo, primeramente va a entrar los hombres de guerra por delante. Enseguida viene la gente con los sacerdotes con 7 trompetas, tocando la trompeta. Sí, detrás de ellos viene el arca, y detrás del arca viene todo el pueblo. Sí, ha habido una clase de, como que alguien quiere razonar en esto y decir, como que 2 millones de personas van a ir y van a estar haciendo eso. Sí, eso es lo que dice aquí. Aquí dice que iban el ejército, digamos, los hombres de guerra, y luego después las trompetas, luego el arca y luego el pueblo. Y nomás van a ir a dar una vuelta. Eso es lo que van a hacer. Una vuelta alrededor de la ciudad, se devuelven a donde estaban. Primer día, segundo día lo mismo, y así continuamente hasta el 7º día. Continuamos, déjenme ver qué puse por acá. Dice, armado y preparado el ejército de Jericó, esto es dentro de lo que es su fuerte, nadie sale ni entra. Quiere decir que están en alerta máxima, pues tienen a la puerta a su enemigo. Aún ellos confían en su muralla de casi 6 metros de ancho y un ejército con gran capacidad militar. Dios en su sabiduría quiso enfrentarlos con un enemigo muy poderoso primero. Esto es, Dios trae al pueblo judío, ¿sí?, con el más grande enemigo, el más poderoso enemigo primero. Sí, porque Dios quiere que sepan que si Jericó cae en sus manos, todos los demás pueblos de Canaán van a caer mucho más facilito. Sí, esa es la forma que Dios quiere que Israel lo entienda, sí, porque una vez que dominen o que adquieran, que conquisten Jericó, entonces van a ver mucho más fácil a los siguientes pueblos, porque este es el más duro, este es el más fuerte, tiene una ciudad, ya dijimos, con una muralla alrededor, su ejército es poderoso, sí, es imposible, humanamente es imposible de ganar. Ahora Dios, dándoselos, les va a dar confianza, va a hacer que su fe crezca del pueblo judío, para que el resto de los reinos cananeos se vean más facilitos. Después de destruir al poderoso Jericó, que humanamente era imposible vencerlos, Josué escucha el plan de Dios y lo obedece. Sí, para nosotros tal vez se oiga más normal, ¿sí?, que tomaron las trompetas y que fueron el primer día de la batalla y caminaron, porque ya lo hemos oído otras veces, porque ya lo conocemos la historia. Para Josué, esto era como para decir, ¿cómo Dios? Venimos aquí, vamos a conquistar y quieres que vayamos con las trompetas
por delante, el arca por delante, el pueblo detrás, todos vamos a ir atrás y no vamos a hacer nada, nomás vamos a pasar. Dios, sí, tal vez eso yo diría. No iban a pelear entonces. Iban a ir a conquistar, pero no iban a pelear. Pero Josué no dice aquí que dijo nada. No hizo una cara, no dijo qué, nada. Él hizo lo que Dios le dijo. Este plan, esa estrategia era pasar alrededor de todo el pueblo, arriesgando que los mataran, obviamente, porque Jericó estaba listo. Sí, y era muy fácil para ellos subirse arriba al muro y empezar a tirar flechazos o lo que sea, hasta pedradas, porque todos estaban allá abajo, listos para morir. Sí, pero Dios dijo, haz eso a Josué, y Josué simplemente obedeció. Sí, cada vez que yo escucho en la Biblia que una persona obedece, como Abraham cuando le dijo que fuera a matar a Isaac, como Josué que le dice, trae a todo el pueblo y exponlos aquí ante los guerreros de Jericó, y luego lo hacen, me da como vergüenza conmigo. Sí, porque cuando yo oigo a Dios, cuando Dios me está diciendo algo fuertemente, que yo sé que es de Dios, que lo haga, sí, de repente yo empiezo a poner peros. Sí, y a querer hacerlo mejor, o mejor lo voy a hacer así, o mejor me voy a esperar. Si no soy el hombre de fe que Dios quiere que yo sea. Uno que cuando escucha la voz de Dios, que le dice esto es. Yo quiero aprenderlo, y ojalá y que tú y yo lo aprendamos juntos. Si Dios dice blanco, no es nacarado, no es color huevo, es blanco. Dios dice negro, es negro. Si como diga Dios, no podemos opinar sobre lo que ya Dios dijo. Hermanos, no sé si tú entiendas, pero esto es fe. A eso se le llama fe. Creer, confiar en Dios. Confiar en Dios. Dios le dijo a Abraham, vas a matar a Isaac. Lo vas a quemar después de que lo ahorques, que lo degolles. Y Abraham lo iba a hacer, sin pensar que Dios iba a ser injusto. Al revés, él decía, si Dios me mandó a hacerlo y ese es el hijo de la promesa. Sí, la fe, tenemos que confiar en Dios cuando no se vea chance de confiar. Sí, tenemos que aprender a cambiar. Si Dios dice, ahí te va, si Dios dice que tú tienes que perdonar, y luego tú, obvio, que sabemos que es una ordenanza de Dios, y luego tú dices, no, pero es que no puedo perdonar porque me han causado tanto daño, sí, porque porque no me han pedido perdón, sí, y Dios te está diciendo, tú no opines, hermanito o hermanita, yo mismo, sí, tenemos que hacer lo que Dios dice, ahí te va, confiando en Él. Eso sería fe. No inventes otra clase de fe, no, es cambiar como Dios dice, hacer lo que Dios dice, que tú seas transformado a propósito tuyo, haciendo lo que Dios dice. Esa es la fe que Dios busca que tengamos. Esa es la fe de la que estamos hablando acá. Dios le explica a Josué, hablando como en pasado, yo los he entregado en tu mano. Luego le manda a la guerra con una estrategia muy extraña y sin pelea. Josué no tenía un plan de guerra. Él escuchó al capitán del ejército de Jehová, del ejército celestial. Yo me pregunto, si Josué solamente oyó a Jesús, esta cristofanía que estaba manifestada con él, Dios mismo, y le dijo, ve. Y como cuando dijo Dios, que los hombres de guerra se preparen y caminen, Josué dijo, eso es lo que vamos a hacer. Pero luego Dios dijo, y luego las 7 trompetas, 7 sacerdotes que van a ir tocando la trompeta en el camino, y luego Josué dijo, las trompetas, y luego el arca. Sí, el arca detrás, obviamente que Dios tiene un plan, y el arca tenía que estar presente como estuvo presente en el río, cuando cruzaron el río y Dios lo separó. Sí, Dios iba a guiar. El Espíritu de Dios estaba con ellos, Dios estaba con ellos, su presencia estaba con ellos. Cuando Josué escuchó esto y que todo el pueblo detrás del arca iba a ir, sí, Josué no opinó nada porque confió en Dios. Porque dijo, Señor, como tú quieras. Yo me pregunto, dependo de sabiduría, confío en mi estrategia.
Espero ganar con mis fuerzas. Sí, normalmente, sí, yo he sido criticado también, sí, porque, digamos, por falta de fe. Sí, no te aventaste, no hiciste lo suficiente. Sí, y de repente no es que alguien te critique o que no te critique, porque de repente eso es lo que te importa. ¿Qué van a decir? Si no lo hago o si lo hago, ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? Sí, tenemos que empezar a hacer esto, obedecer a Dios y confiar en Él. Sin esperar o sin que sea el peso de tu decisión lo que van a decir, o cómo le van a hacer, o si no van a decir, o si me van a criticar o me van a alabar. Sí, nosotros estamos confiando en Dios y Él se encarga. Confío en Dios, sí, no es mi fuerza, no es mi sabiduría, no es mi estrategia, es hacer lo que Él dijo. Porque, ahí te va, no tiene sentido para el ser humano, para Dios tiene todo el sentido del mundo. Porque Él es Dios. Y si tú obedeces lo que Él dice, entonces imagínate, estás en la voluntad del Dios Todopoderoso. Tenga sentido en tu cabecita o no. Nosotros no somos comparables con Dios. Obedecer a Dios es lo más sabio que hay en el mundo, en el universo, en la eternidad. Ando con mis fuerzas. Ando con mi sabiduría, pienso ganar con mis fuerzas, con mi sabiduría. Eso soy yo. Ahora tú. ¿Piensas tú ganar con tus fuerzas? ¿Piensas tú ganar con tu sabiduría? ¿Piensas tú que tú eres más fuerte que Dios? Más inteligente tal vez. ¿Más sabio? En nada. En ninguna cosa quedamos mayores que Dios. Pero si confiamos en Dios, entonces la tenemos hecha. ¿Se ve nuestro plan mejor que el del príncipe del ejército de Jehová? No lo creo. En Josué 1 del 8 al 9, Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino. Déjame leer otra vez lo que es. Déjamelo otra vez. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Solamente un pensamiento me viene acá. No temas ni desmayes. Si todo está bien, si yo no voy a temer o desmayarme, es porque cuando Dios me dice haz esto, entonces todo se ve mal. A mi ver, Dios dice no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sí, hermanos, siempre me acuerdo del Salmo 23. Aunque vaya en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Sí, hermanos, yo creo que tenemos que confiar en Dios. No importa qué circunstancia veas enfrente de ti, no importa qué toro más grande esté bufando frente a ti, qué circunstancia, qué enfermedad, qué tragedia. Si tú confías en Dios, Él promete que te va a ayudar, que te va a levantar, que se va a arreglar todo porque Él es Dios. Tú tienes y yo tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Un versículo que lo voy a poner que lo quiero poner enfrente del estudio, aunque lo vamos a repetir acá, pero que queda para nosotros en esto de confiar en Dios. Ahí va. Está en 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hasta aquí, nomás hasta allí es esto. Todos los que hemos nacido de Dios, todos los que hemos nacido otra vez, todos los que hemos dejado al mundo, vencemos al mundo. Pero hoy luego dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Exactamente eso es lo que Dios le está diciendo a Josué.
Y exactamente eso es lo que nos dice hoy a nosotros en el Nuevo Testamento, si lo quieres poner así. Porque yo me quedo con lo que dijo Josué, yo estoy contento, pero todavía lo vuelve a repetir para nosotros en 1 de Juan 5:4. Sí, nosotros hemos vencido al mundo porque creemos en Dios, porque confiamos que Él tiene el poder para darnos la victoria. Esta es la victoria, nuestra fe. Nuestra fe. Gloria a Dios. Tenemos que tener la fe que Dios quiere, porque hay estas fes chafas, sí, que la gente se ha inventado, iglesias han hecho famosas, sí, lo cual no es esta fe, la fe de confiar en Dios, de creer en Dios, sí, no de que yo quiero una paletota como la que tiene la Chilindrina. Dios, si existes, dame mi paletota. Hermanos, ¿de qué estamos hablando aquí? Yo creo y confío que Dios es supremo y que lo que Él dice es la verdad, y que si tú la entiendes y yo la entiendo, entonces si nosotros caminamos con Dios, Él camina con nosotros. Si nosotros nos deleitamos en lo que Él se deleita, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Está por todos lados en la Biblia. No hay como no entenderlo. Sí, nosotros tenemos que confiar en Dios, en lo que Él dijo, confiar en lo que Él dijo. Disfrutarlo, porque lo que Él dijo que pasaría, si Él ya nos lo dice, como si ya hubiera pasado. Le dijo a Josué, he entregado a Jericó y a su rey. He entregado, tiempo pasado. Él está diciendo ahí, del futuro, imagínate. Esta es la fe que Dios quiere, esta es la fe, la confianza que tengamos en Dios. La fe, como dije, no es, tienes que creer así como en algo que está ahí en el aire. No, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que depender de Dios. Versículos 6 al 7. Dice, en capítulo 6 de Josué, 6 y 7. Dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y a los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así ahí está todo el cuadro. Los que están armados pasan delante, luego los de las bocinas, que son las trompetas, y luego el arca de Dios, que va a ir cargada por los sacerdotes, levitas, y luego enseguida viene atrás todo el pueblo. Y así es la marcha, y así comienzan. Yo puse acá de esos 2 versículos. Josué tiene que explicar el plan de Dios a los sacerdotes y al pueblo. Se me hace súper interesante, sí, porque digamos que cuando Josué escucha de Dios el plan, sí, Josué lo toma en su corazón y él es el responsable, sí, de lo que Dios le está diciendo, y él lo cree, con todo su corazón él lo cree. Sí, y luego el problema ahora con Josué es de que él tiene que ir a decirle a los hombres de guerra, al pueblo, a los sacerdotes, a todo el pueblo, decirles, Dios dijo que para tomar Jericó, ¿verdad?, tenemos que marchar con las trompetas llevando a cabo, sí, y el arca de la alianza y todos atrás. Tiene que explicarles que no van a ir con las lanzas y con las flechas y con las piedras a matar a Jericó, pero que tienen que ir tocando la trompeta. Y les tiene que explicar Josué a ellos, esto es lo que dijo Dios, así vamos a ir a atrapar a Jericó. Sí, eso es magnífico. Esto es algo emocionante, increíble. Si yo quiero estar un día haciendo eso. Si algo que la gente no crea que eso es lo que es, pero Dios dijo esto, vamos a hacerlo. Sí, tal vez a mis hijos, a mi esposa, esto es lo que dijo Dios. Si Dios dice que para que no nos maten ahorita, sí, voy a agarrar la metralleta, la voy a meter abajo de la cama y me voy a poner hincado de rodillas frente a los malhechores y no nos van a hacer nada. Y todos, ¿qué? Aunque se agarra un palo, nada. Dios dijo que nos hincáramos aquí con la cabeza para abajo. Sí, imagínate, esto habla de la fe verdad, de lo que Dios está buscando en nosotros. Esta fe. Josué fue y le dijo al pueblo, Dios dijo, ahí va. Josué tiene que explicar al pueblo un plan único y sin sentido militar que cada uno obedece.
Cada persona, cada grupito, ¿sí? Los militares, el ejército, los sacerdotes con las trompetas, los que llevan el arca y todo el pueblo obedece. Sumisamente obedece, confía en Dios. Y siguen. Eso es maravilloso. Ellos confiaron en Dios a este punto. Lo que no hicieron sus padres. Lo que no hicieron aquellos, sus padres de ellos, que cuando iban a entrar a Jericó, no hicieron lo que Dios les dijo. Y luego después de que Dios los persiguió hasta por allá, cuando se dieron cuenta que le habían cerrado, Dios no los mandó a la guerra y luego fueron a pelear. Sí, una locura. En rebeldía, primero por cobardes y después porque querían pagarle a Dios. Dios, de veras sí podemos ganar. Y fueron a pelearlos cuando Dios no los mandó y otra vez los devolvieron ya casi muertos. Sí, porque simplemente estaban haciendo lo que les daba su gana, pensando que ellos podían controlar a Dios y las cosas que Dios manda. Y no es así. Dios dice una cosa y tú y yo tenemos que sometidamente, felizmente, hacerla rápidamente. Rápidamente. Que no se vea una espuma, que no se vea la sombra de rebeldía, sino que se vea la fe que Dios busca. La fe que Dios busca. Todos obedecieron. Hay veces que tú eres quien guía a alguien. A veces que tú eres el que guías a alguien en oración tal vez, para que reciba a Jesús en su corazón. Tal vez a tus hijos, tú los diriges en oración todas las noches. Otras veces, tú debes ser sumiso y confiar en tu líder que te guía en Jesús. Sí, estas dos cosas tenemos aquí. Unas veces tú eres Josué. Sé responsable. Haz lo que Dios dice. Tienes que hacerlo. Pero otras veces tú eres el pueblo. Tú eres la persona que está escuchando a Josué que dice Dios dijo hay que hacer esto. Y en las dos veces tenemos que ser sumisos. Los dos grupos tenemos que ser sumisos. Porque nos toca de las dos formas. Tal vez con nuestros hijos, ya dije. O tal vez cuando alguien va a recibir a Jesús y luego tú lo estás guiando al cielo. ¿Te imaginas? Eres tú el Josué que lo va a llevar a la tierra prometida. Wow. Otras tienes que ser sumiso al líder. Como Dios le diga. Eso es lo que Dios dice. En este caso, vamos a estudiar la Biblia juntos. Agarren sus Biblias. Pongan notas. ¿Sí? Tenemos que escudriñar, saber qué dice Dios aquí. Juntos. Los dos. Ustedes y yo. Tenemos que saber y tenemos que aplicar esto a nuestras vidas para que nuestra fe crezca bíblicamente. Del 8 hasta el 14, me voy, dice así. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Dije, ¿a qué? Hasta el 14. En el 10, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. ¿Te imaginas? Las bocinas, la gente armada delante, las bocinas que en las trompetas del arca y el pueblo calladito. Dice ahí, que no se oiga voz de nadie, que no se oiga griterío, que no se oiga nada. Todo en silencio. 2 millones de personas tras el arca, tras los sacerdotes y tras los guerreros, calladitos. Nomás las puras bocinas, nomás las puras trompetas se oían. Ese era el plan. Eso es lo que Dios está diciendo. Ese es el plan. Esa es la estrategia de guerra. Dice acá en el 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová.
Dice en el 13, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno del carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Primer día, como ya dije en la formación, calladitos todos, nomás las bocinas yendo, una vuelta. Sí, tenían todo el día para dar la vuelta. ¿Okay? Todo el pueblo, una vuelta. Era una ciudad muy fuerte, era una ciudad muy poderosa, pero no era una ciudad muy grande. ¿Okay? Porque podían 2 millones de personas darle una vuelta. Vamos al final vamos a ver que el séptimo día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Vamos a ver. Pues lo que puse acá del 8:14, esta fue la práctica de la orden. Los hombres de guerra por delante, luego los 7 sacerdotes con sus trompetas, luego el arca y atrás de esta el pueblo. Las trompetas sonando y ellos caminando, y los de Jericó temblando dentro de la ciudad. ¿Sí? ¿Te imaginas? Yo pensé esto, me lo imaginé, lo vi en mi cabeza como si estuviera viendo una película. Está el pueblo calladito, un gentío detrás del arca, de los sacerdotes, de las trompetas y de los guerreros. Pero por dentro, el ejército de Jericó, el primer día, imagínate, primer día, ya vienen, ya van a llegar y todos, córranle, y que para allá, y que pongan los cañones, y que pongan esto, y que pongan las piedras, y que pongan acá. Sí, y pasó todo el pueblo, por todo seguramente donde iban las trompetas, iba corriendo el gentío por dentro de la ciudad. Sí, y luego se fueron. El siguiente día, ahí vienen otra vez, ahora sí nos van a matar, porque ellos no sabían nada de lo que Dios había dicho. Y ahí vienen otra vez, y están, y dan la vuelta y se van. Y el tercer día, y el cuarto día, ya seguramente para el quinto día ya ni les hagan caso. No nos hace nada. ¿Qué está pasando? ¿Te imaginas? ¿Qué cosa más grande? ¿Qué inteligencia? ¿Qué sabiduría de Dios increíble? Todo el mundo confundido, realmente no saben qué está pasando. 6 días, una vuelta, todo el mundo callado, nomás las trompetas pasando. Estaban completamente como desahuciados. Imagínate, estaban confundidísimos, no sabían qué hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué Dios estaba haciendo? ¿Qué Dios estaba haciendo? Seguro se preguntaron aterrados, ¿qué es esto? ¿Qué hacen? Déjenme les digo algo. Jericó estaba situada, ya dije esto, sobre un monte y todo alrededor era barranco. Israel ahí era presa fácil, pero Dios les puso un terror increíble a los de Jericó y no los destruyeron, sí, ni siquiera uno, nunca los confrontaron por 6 días que pasaron, nunca salieron ahí. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde van? ¿Por qué no nos atacan? Por favor, ya hagan algo. Estaban completamente frustrados dentro de la ciudad, frustrados de la palabra. ¿Te imaginas? Una vuelta a la ciudad con el sonido de las trompetas y el pueblo en silencio. Una vez, otra vez, otro día, otra vez el siguiente día, por 6 días. Los de adentro estaban frustrados. Israel esperaba ver el muro caer. Adentro frustrados, Israel tenía un plan. Ellos estaban esperando, pasaron los 6 días, nada les pasó, esperando el séptimo día. Porque ellos estaban seguros que las paredes solitas se iban a caer. Muros de 6 metros de ancho. Y ellos obedientes porque Dios dijo que iban, dice la Biblia que las paredes se derrumbaron. Eso quiere decir que no se cayeron para allá o cayeron para acá, sino que se desmoronaron en su lugar. Cuando eso iba a pasar, entonces dice ahí que todos iban a subir porque estaban abajo en este monte, iban a ir derecho a hacer lo que iban a hacer, o así, ahí iban a tomar Jericó. Ahí va. A andar en la expectativa de lo que Dios ha prometido hacer. ¿Se fijan? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Andar en la expectativa de lo que Dios va a hacer. Por eso Jesús dijo que cuando Él regresara, Él quería que estuviéramos trabajando, que estuviéramos esperándolo. ¿Sí? Dios no quiere que se nos olvide que Él viene. Dios quiere que estemos preparados, esperando en la expectativa de lo que Él prometió que iba a hacer.
Por eso, hermanitos de mi corazón, cuando yo hablo del rapto, cuando le platico a alguien que estoy esperando que mi Señor venga, sí, hermanos, esto me llena de emoción. Esto me llena de alegría, me hace, si todos los días me levanto esperando que venga el Señor, sí, ese día es un buen día, porque estoy en la expectativa de lo que Él va a hacer, de lo que Él dijo que iba a hacer. Muchos exigen, muchos se la pasan exigiendo el milagro a Dios y se olvidan de lo que Dios prometió hacer. Sí, están esperando hacer un milagro que Dios no dijo que iba a hacer. Están esperando algo que Dios no dijo que ellos quieren. Sí, esto no es para que te desanimes. Tenemos que ser personas que tienen una fe bíblica. Si no, ¿de qué sirve? Si no, ¿para qué te dices que eres una persona de fe si no estás confiando en Dios para que tu fe se afirme como Él la quiere, como Él la busca? Versículo 15 y 16 dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, así tempranito, a las 5 de la mañana, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. Ahí te va, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¡Wow! ¡Qué momento! Increíble, gloria a Dios. Nomás de pensarlo, sí, 7 veces había sucedido, sí, por 6 días, ese era el séptimo día, dieron 7 vueltas. Imagínate, la gente de adentro estaba completamente aturdida, no sabían qué hacer, y ellos estaban esperando el grito o la orden de Josué, sí, y ellos dieron las 7 vueltas, callado, todo en silencio, sí. Al momento que terminó la última vuelta, los sacerdotes empezaron a tocar las trompetas continuamente, y en ese momento Josué dijo: gritad. Y todos gritaron, te voy a decir qué gritaron. Era una oración, era un clamo, era un agradecimiento, era gloria a Dios. Estaban gritando porque sabían que Jericó estaba dada. Sí, estaban completamente frustrados, no sabían qué hacer, qué Dios estaba haciendo, y ellos tenían fe y estaban en la expectativa de lo que Dios iba a hacer. Puse acá, el séptimo día, todos dieron vueltas a la ciudad, tocaban las 7 trompetas. En la séptima vez, Josué dijo al pueblo que habían guardado silencio por 7 días, gritar, pues Dios les ha entregado la ciudad. Este fuerte grito de millones de personas invocando el poder de Dios y esperando en lo que Dios les había prometido, no tenían el propósito de derribar la muralla, sino de agradecer a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Su grito fue de agradecimiento. Ellos no querían tumbar la ciudad con su grito. Sí, de repente nos confundimos. Ellos tumbaron la ciudad con sus gritos. Dios tumbó la ciudad cuando estas personas cumplieron, obedecieron la fe, obedecieron lo que esto es fe. Dios tumbó los muros. Hay gente que quiere decir: oh, no, es que sucedió un terremoto. No lo dudo. Provocado por Dios, Él es absoluto, Él es soberano, y Él está con las gentes que hacen lo que Él dice que hagan. Así de sencillo, así de glorioso, así de majestuoso. Te amo, Señor. Gracias, oh Dios maravilloso. En Hebreos 11:30, en el salón de la fe, habla de este momento. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. Sí, no por el grito, lo cual era un grito grandísimo, millones de personas alabando a Dios en ese momento, pero no fue el grito. Dice ahí: por la fe, Dios lo hizo. Por la fe, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dice en Hebreos 11:30, hoy día estamos rodeados de muros, usted y yo. Estamos rodeados de nuestros enemigos. Las tentaciones, lo mundano. El diablo nos quiere atrapar con toda clase de malentrañas, de manipulaciones. Nos quiere cambiar la perspectiva. Ahora el diablo está buscando que nosotros tengamos más amor. Me voy a meter en un problema aquí, pero de repente la gente quiere más. Y el otro día vi esto, no voy a irme grande en esto, pero yo quiero a los animales, ¿ok? Pero ve esto.
la gente, sí, vi este reportaje, sí, es de un documental, en donde la gente estaba dispuesta a dar tanto dinero al día porque había un perrito que no tenía dueño. Okay, no tenía dueño, entonces había que mantenerlo y se estaban comprometiendo con tanto dinero al día para bien del perrito, lo cual no tengo ningún problema. El problema es, ¿sí?, que al mismo tiempo estaban pasando a esta familia que se estaban muriendo de hambre y que también estaban pidiendo dinero para ellos y nadie se estaba voluntariando a ayudar a la familia. Nosotros hemos cambiado el amor por el humano por el amor a los animales, lo cual, ahí te va, no podemos hacer eso. Sí, esto es una artimaña del chamuco. Sí, nosotros somos gente de amor. Dios no nos dijo, ámense ustedes y amen a sus perros o amen a sus caballos. Sí, no es que los tengamos que odiar, no malentiendan. Dios dijo, ámense unos a otros, así como yo los he amado. Sí, Jesús no murió por los animales, Él murió por los humanos y nosotros estamos siendo manipulados por el diablo para cambiarnos en lo que el diablo es un engañador. Sí, y él está buscando que nosotros, sí, nos vayamos del camino de Dios. Nos vayamos siguiendo las mariposas. Sí, y tenemos que ser más listos que eso, hermanos. Tenemos que voltear a ver a Dios. ¿Qué dices, Dios? ¿Cómo Dios? Como tú digas, Dios. Dime, como dijo Josué al capitán del ejército de Jehová, dime qué quieres que haga y yo lo hago. ¿Qué ordenas, Señor? Como le dijo Pablo a Jesús, dime qué quieres que haga, a dónde vaya, qué quieres que haga. Ordena tú y yo te sigo. Eso es, nos tiene que caer el 20. Tenemos que seguir a Dios. Obedecerlo a Él. El diablo nos quiere atrapar con toda clase de artimañas y tentaciones. Estas murallas poderosas de pecado que nos rodean parecen inquebrantables, pero no es con nuestra fuerza, ni aún estamos vencidos. Sí, no vamos a tumbar las murallas con nuestras fuerzas, pero ahí te va. El otro extremo sería, estamos vencidos entonces. No podemos contra las murallas, no. No lo vamos a tumbar con nuestra sabiduría, no vamos a poder salir del hoyo de pecado en el que estamos, pero tampoco estamos perdidos. Hermanitos de mi corazón, la victoria es nuestra. Gritemos en oración y agradecimiento al Dios Todopoderoso porque Él derriba los muros cuando tú le eres obediente. Hermanos, yo no sé si eso se está entendiendo, pero esto es maravilloso. No hay muralla, no hay pecado, no hay un problema más grande, no hay una actitud que tú no puedas dominar. Si tú gritas y clamas a Dios en su poder, en su soberanía y te entregas a Él y le dices, Señor, pelea mi batalla. Y Él lo hace. Inmediatamente Él puede. Él dice que lo hizo y Él dice que lo hará. Él dice que no te va a dejar ni te va a desamparar. El Señor dice, si tú caminas conmigo, yo camino contigo. Deleítate en lo que yo me deleito y te concederé los deseos de tu corazón. Hermanos, ¿dónde está el problema aquí? ¿Qué es lo que no entendemos aquí de esto? Tu actitud, la falta de entrega, nuestra flojera, nuestro desánimo, todo eso se va por un lado cuando tú invitas a Dios y clamas a Él, oras a Él en grito y le dices, Señor, ven, Señor Jesús, te necesito. Y Él viene, Él está ahí. Él dice, yo te entregaré la ciudad, yo te entregaré esas murallas. Yo soy el Todopoderoso y las derribo cuando yo quiera, al momento que yo quiera. Tú necesitas confiar en mí. Somos salvos por fe. De ninguna otra forma podríamos. Necesitamos confiar. Es tan importante. Es lo más importante. Tener confianza, tener fe. Si tú confías en Dios, no puedes, ahí te va, fíjate muy bien. Si tú confías en Dios, no puedes desconfiar de Él.
Eso es profundo. Piénsalo. Si tú confías en Dios, si tú le das tu confianza a Dios, de ahí para adelante no puedes desconfiar de Él. Así de sencillo. La victoria es nuestra. Versículo que leí al principio, 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículos del 17 al 21 dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuando escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagas anatema al campamento de Israel y lo turbes. Dice en el 19: mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y el hierro serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyendo a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejitos y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Todo destruyeron, porque todo era para ofrecérselo a Dios. Todo lo que estaba ahí estaba corrompido, era de idolatría, le pertenecía. Si todo eso estaba corrompido, Dios no quería que agarraran nada de eso. Todo eso se iba a agarrar en montón y en destrucción se le iba a ofrecer a Dios por obediencia. Así de sencillo. Solo tenían que rescatar a Rahab, dijo Josué. Este explicó que todo en la ciudad había sido entregado a Dios para destrucción, para anatema. Por eso era para todos maldición. Nadie podía agarrarlo, porque Dios había dicho que sería destruido. Hoy día se han encontrado artefactos en las ruinas que hablan de su... hoy día se han encontrado artefactos en las ruinas de esa ciudad, de Jericó, que hablan de su idolatría. Hoy día, imagínate, tanto tiempo después, y van y buscan y encuentran ídolos de toda clase, figuritas, imágenes, toda esa clase de suertes, y creyendo en los astros, y creyendo en brujerías, y en que un objeto te puede ayudar en algo, y que puedes confiar en lo que sea, que tú puedas cargar. Sí, se han encontrado todavía eso, y por eso Dios destruyó todas, por eso Dios va a sacar a todo Canaán, porque lo rechazaron a Él, escogiendo poner su confianza en lo que sea creado, pero no en Dios. ¿Sí? Llamando a otras cosas su protector, su proveedor, su sanador. Cuando Dios está acá, por 650 años, les rogó que cambiaran. Y ellos no lo hicieron. Y ahora Dios los está destruyendo por idólatras, por desobedientes. Por eso todo ahí era maldición. Sus prácticas inmorales y rechazo a Dios llegó a su fin. Todo sería quemado. Pero por ser la primera ciudad, las cosas de valor se ofrendan a Dios. Y es como una primicia. En otras batallas, el rey David también dejó todo el botín en la ciudad conquistada, porque estaba llena de esas estatuas, altares donde veneraban a lo que no era Dios, a lo que no es Dios. David también lo hizo en Primera de Crónicas 14:12. Cuando David entró a esta ciudad, había toda esta idolatría por todos lados, imágenes y todo eso, y dijo, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Sí, nada quería de eso. Y después de la orden, esto es Josué, después de que dio la orden, el pueblo dio su grito, y Dios derrumbó los muros, y entraron a destruirlo todo, porque todo era anatema, porque todo era idolatría, porque todo estaba inmoral, porque todo estaba podrido. Sí, y Dios no quería que eso contaminara al pueblo que llegaba. Sí, Dios no quería que la contaminación de pecado, inmoralidad, idolatría que había en estas ciudades infectara al pueblo que Él traía. Por eso todo había que quemarlo, todo había que destruirlo.
hermanos. Terriblemente, ese juicio es una forma de lo que vamos a ver en el futuro. Por fe, Dios dijo, no podemos dudarlo. Sí, tenemos que estar alertas. Dios dijo que Él va a venir a destruir al que no lo rechazó. Terriblemente, tenemos que entender. Sí, una prueba, ahorita vamos a hablar más de eso, pero Rahab, dentro de toda la idolatría y de todos esos, ella confió en Dios. Y ella y su casa fueron salvos, porque confió en Dios. Los demás todos fueron destruidos. Dice aquí que hasta los animales fueron destruidos, porque todo era anatema, porque todo era parte de la corrupción. Pero dentro de todo esto, alguien decidió cambiar, hermanos. Qué chance tan grande nos da Dios. Dios quiere que cambies, no importa dónde estés parado, dónde estés metido, a quién, en este momento a quién sirvas. Él quiere que, como ella dijo, yo también sirvo a Dios. Yo le temo a Él. Él es Dios del cielo y Dios de la tierra. Lo que Él hace en el cielo se hace en la tierra. Ella dice, yo quiero servir a este Dios. Y es una invitación para que tú y yo lo hagamos, porque Dios prometió destrucción y por fe viene. Pero no para que confíe en Dios, no para que pone su vida en Cristo. Y entraron y destruyeron todo. Del 22 al 25 dice, mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, Rahab, y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová. Solo pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué, dije que hasta el 25, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra a Jericó. Sí, ¿qué significa esto? Que Josué reconoció la fe de ella, sí, y obedeció, o digamos que sostuvo la promesa que le habían dado a ella. Puse acá, Josué no olvidó el juramento a favor de Rahab y mandó que le rescataran a ella y su familia. Todos los demás murieron. Simplemente aquí podemos observar lo que pasa cuando lo que pasará cuando Dios regrese, como ya dije hace ratito, cuando Jesús venga por su iglesia. ¿Te imaginas? Yo estoy esperando lo que venga. Hay de aquel, piensa esto, por favor. Si no eres cristiano, si estás oyendo esto, y te pido te ruego que lo pienses. Si Jesús dijo que Él va a venir a recoger su novia, su iglesia, la que lo está esperando. Sí, cuando tomamos comunión, decimos, te damos gracias, tomamos comunión y esto hacemos los tuyos hasta que tú regreses. Sí, estamos esperando que Jesús regrese y nos lleve con Él. Y luego tengamos en el cielo las bodas del Cordero. ¿Te imaginas? Si no eres de Cristo, si tú no eres la novia, si tú no eres del cuerpo, de los que tienen la fe de esperar en Él, si tú no andas caminando como la Biblia dice, y Jesús llega, y tú no eres de la novia, te vas a querer ir con Jesús, pero ya va a ser muy tarde, no vas a poder. Es ahorita, en este día, como Rahab lo hizo en el día cuando vio a los espías y se arrepintió antes de que llegara el día. Sí, y cuando llegó el día, fue zafada del grupo de los que iban a morir. Sí, ahorita mismo tú puedes recibir a Jesús en tu corazón. Puedes decirle, entregarle tu vida, arrepentirte de tus pecados y entrar al grupo de la iglesia que estamos esperando cuando Él regrese, porque cuando Él regrese ya no viene a matar el pecado, viene a juzgar a los pecadores. Viene a hacer un juicio terrible contra los rebeldes que lo rechazaron por 2000 años. Sé sabio, piénsala, medita en esto.
No hay vuelta de hoja, no hagas como que esto no es real. Esta es la única realidad que existe. El mundo tiene realidades falsas que no sirven para nada ni te llevan a ningún lado y tu vida nomás es poquito tiempo. Yo creo que tienes que tomar esta oportunidad para recibir a Jesús en tu corazón. Entregarle tu vida al Señor que te va a dar vida eterna. Es un buen día para que lo hagas. Él te está esperando, tiene las puertas, tiene sus brazos abiertos para que tú le entregues tu vida hoy. Ay, hazlo, por favor. Dice, cuando Él venga por su iglesia, a los que respondieron a sus advertencias, déjamelo otra vez, simplemente aquí podemos observar lo que pasará cuando Dios regrese por su iglesia. A los que respondieron a sus advertencias y encontraron redención en Jesucristo, serán rescatados, pero los que opinan, examinan todas las cosas, tienen sus opiniones, incluyendo que todo eso, dicen ellos, eso es cosa de religión. Y que ellos prefieren vivir el momento porque no son religiosos como todos los, ¿cómo le llaman? Como todos los que son, nada más andan allí en bola porque, se me olvidó la palabra. Pero esta gente dice que ellos no son iguales que los religiosos. Ellos son más inteligentes, son más sofisticados. ¿Sí? Y no están aceptando la única forma de salvación que hay, la chance que Dios nos da en Jesucristo. Y, pobrecitos, en la realidad, dice, también ellos serán destruidos. Justamente. En aquel tiempo, solo Rahab se arrepintió y creyó. Los demás veían a Dios como enemigo. Al igual que hoy muchos, que no les gusta o que ven sin relevancia la palabra de Dios. Sí, hay tanta gente que dice, entonces yo nomás creo en la Biblia y luego ya voy a ser salvo, ya voy a estar del lado de Dios. Claro que sí, porque la Biblia es la carta que Dios te dejó para instruirte y que crezcas en su voluntad, la conozcas y ahora seas salvo de la forma que Él dice. Él es el Salvador. Tienes que leer cómo dice Él que seas salvo. Sí, no está en grupos religiosos, no está en grupos, no está en clubes, está en la Biblia que no cambia. Sí, si tú escuchas a Dios en la Biblia, aprendes lo que Él dice, entonces estás seguro. Eso es lo que Dios dice. Si tienes la Biblia, tienes su palabra y conoces su voluntad, lo conoces a Él. Como ellos también serán, si no crees en eso, como ellos también serás castigado. Y también terriblemente los rebeldes serán lanzados al lago de fuego en aquel día. Amiguito, no vale la pena el gozo temporal en este mundo. Dice Apocalipsis 20:15. Dice, así dice Apocalipsis 20:15, cuando es el día del juicio, ¿ok? El día del gran trono blanco, donde Dios va a sacar unos libros, y si no está tu libro ahí, si no está tu nombre en ese libro, entonces te van a echar al lago de fuego. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, que es el libro de la vida del Cordero, dice, ese que no estaba allí fue lanzado al lago de fuego. No hay vuelta de hoja. Ese es el terrible futuro de una persona que no está en Cristo ahorita, que no ha vuelto a nacer, ¿sí? Que no ha nacido de Dios. Ahorita puedes hacerlo. Ahorita mismo puedes nacer de Dios. Tienes que querer, tienes que clamar a Él. Él está esperando que tú se lo pidas. Con fe. 26 y 27, y aquí terminamos bien rápido. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Dice en el 27, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Yo puse acá. Dice, es interesante ver cómo Josué ordenaba que se hiciera así y así, y el pueblo obedeció. Y cuando Josué maldice a quien reconstruya la ciudad, es como si Dios lo hubiera dicho, porque alguien reedificó la ciudad enseguida. Esto está en Primera de Reyes 16:34, dice ahí, en su tiempo, y él de Bet-el reedificó a Jericó, sí, lo que no tenía que haber hecho. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. ¿Sí? De la maldición que Josué echó a la ciudad, surgió después el que la reedificó, y así mismo le pasó.
Obviamente Josué se mantuvo en la palabra de Dios como Dios le dijo y el pueblo lo obedeció. El requisito para la sumisión es que el líder sea sumiso a la palabra de Dios. En Hebreos 13, 17, si alguien quiere ser líder, si alguien quiere, digamos, si tú quieres ser líder de tu casa, si tú quieres que tus hijos te respeten, si tú estás en una iglesia, o sea, si tú le perteneces a Dios, hay un requisito para seguir a otro y ese es este. Dice Hebreos 13, 17. Y ese es que te mantengas en la palabra, que seas sumiso a Dios. Hebreos 13, 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto es, si el líder está orando, está pidiendo a Dios por las personas que están siguiendo a Dios. Sí, es un cuadro tan sencillo de entender y nosotros, porque no somos sumisos, por eso no lo entendemos y por eso estamos todos confundidos. Dice, vemos pues que Dios es fiel cuando nosotros somos fieles. Este requisito es verdad y válido hoy día. Conclusión final. La fe, en total, dice, por fe en Jesús recibe salvación. Rahab fue salva por fe, el resto murió. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Crees hoy en Jesús? ¿Tienes fe en Él? ¿Confías en Él? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que Dios es galardonador, que Dios tiene el premio de los que a Él buscan. En la fe, tú eres ganador. Te voy a leer esto bien rápido. Ya acabamos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Siguiente versículo, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Él es fiel con las personas que lo siguen. No hay vuelta de hoja. Esa es la clave. Sé obediente, sé dócil, sé fiel a la palabra y Él, Dios, será fiel a lo que Él te prometa. Estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho, mucho. Nos vemos aquí. El servicio es afuera el domingo a las 6 de la tarde. Quien guste puede venir. Estamos todos invitados. Están todos invitados. Entonces, el domingo que viene a las 6 de la tarde, aquí en la iglesia local, los que están en la internet, a esa hora nos vamos a ver en línea, lo vamos a grabar en vivo, domingo 6 de la tarde, Dios los bendiga, los quiero mucho. Acuérdense que tenemos comunión este domingo porque es primer domingo del mes. Ustedes que están en línea y los que van a estar aquí, todo el mundo preparados con su juguito y su pan. Los quiero mucho, Señor los bendiga, hasta luego. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.